siempre es fiel. Bueno, comenzando el mes como decía mi esposa, el mes de octubre, el mes de la Biblia. Así que le vamos a estar invitando a que esté leyendo su Biblia. Leamos la Biblia en este mes. Y qué bueno poder hacer algo, y es regale una Biblia en este mes. ¿Qué tal si usted se propone regalarle a alguien una Biblia? Podría ser un buen regalo para alguien en este mes. Regálele una Biblia a alguien que usted quisiera que conociera de Jesucristo. Regálele una Biblia. Ore por esa persona y regalemos una Biblia en esta semana. No se necesita regalar una Biblia lujosa, no se necesita regalar Biblias costosas. Hay Biblias muy económicas que podríamos comprar y regalar una Biblia, ¿cierto? Tenemos esa bendición de que hoy podemos comprar Biblias y regalar. Bueno, yo quiero que le invitarlo más bien. Le iba a decir, yo quiero que me invite hoy a almorzar a su casa. No, quiero que hagamos una oración. Vamos a seguir orando por la familia. Creo que es muy importante orar por la familia. Estamos dispuestos nosotros a seguir orando porque esta iglesia sea una iglesia de la familia, que esta iglesia sea una iglesia familiar en donde vengamos con... Y como aquí hace frío, le invito también a que traiga su cobijita, que traiga su chaquetica y se la ponga en los pies para que, eso sí, no se vaya a dormir. Si se abriga mucho, de pronto corre el riesgo de dormirse. Entonces no quiero que suceda eso. Vamos a orar entonces por la familia y vamos a orar por todo, por la palabra de Dios. Pongámonos de pie un ratico, por favor, y creo que es bueno, antes de leer la palabra, orar, invocar el nombre del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Invoque el nombre de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar. Hemos estado, Señor, meditando acerca de el legado que nos has entregado a nosotros y el legado que debemos dejarle a nuestra familia, Señor. No podemos ser desobedientes a tu llamado. El llamado es sencillo, que lo que hemos aprendido de ti, primero lo guardemos en nuestro corazón y luego lo compartamos con nuestra casa, con nuestra familia. Señor, tu palabra es clara cuando dice que solo hay un Dios, hay un solo Dios verdadero. Tú eres el único Dios y a ti es al único al que debemos servirte y glorificarte. Y que esta palabra que tenemos nosotros escrita, esta palabra, Señor, la guardemos en nuestro corazón y la enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor. Y así vaya llegando a otras generaciones, que el llamado que tú nos haces, Señor, es afectar generaciones hacia adelante. Dios, generaciones, la generación de nuestros hijos, la generación de los hijos de nuestros hijos, oh Dios. Quisiéramos pedirte, Señor, que nos permitan a nosotros hoy, Dios, asumir con responsabilidad ese llamado que nos haces, Dios de misericordia, a servirte a ti y comenzar, Señor, en este mes de la Biblia a enseñar en nuestros hogares tu palabra, a impartir tu palabra, Dios de gloria, y a que más familias vengan a Jesús y conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. A eso nos has llamado y eso es lo que queremos hacer. Así que, Señor, aquí estamos un grupo de personas, algunos venimos con la familia, otros no lo pueden hacer, pero aquí estamos, Señor, y queremos pedirte, Dios, que toda nuestra familia, que todos los miembros de nuestra familia vengan a Jesús y conozcan a Jesús como su Señor y Salvador y crean en Jesucristo y reciban salvación y reciban perdón de sus pecados, Señor. Esa es nuestra petición, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra hoy y permítenos de verdad leerla con respeto, con reverencia y esperamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos capacite para obedecer. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, sentémonos por favor. Bueno,
Cada domingo que nos reunimos aquí es un servicio. Nosotros los domingos asumimos que es el servicio para el Señor. Y por eso disponemos cada domingo levantarnos un poco más temprano, hacer un poco más rápido las cosas al comienzo para poder llegar a tiempo a nuestra reunión. Y que nuestro corazón esté dispuesto para participar de este servicio al Señor. Hoy seguimos hablando acerca del libro de los Hechos, pero como venimos tratando acerca hace 8 días hablábamos de la generación en la cual nos ha correspondido vivir y cómo Dios quiere que nosotros afectemos esta generación. Hoy quiero seguir por esa línea, basándome en el libro de los Hechos, pero antes de ir al libro de los Hechos yo quiero hacer una introducción con otros versículos que me parece importante que los leamos. Hoy vamos a hablar acerca de qué somos. Yo les envié una tarjetica, creo que la mayoría, con esa pregunta, ¿qué somos? Hemos aprendido acerca de quiénes somos muchas veces y eso habla de identidad, pero hoy vamos a hablar de lo que somos, ¿cierto? ¿Qué somos realmente? Y esa pregunta tiene que ver con lo que hacemos, ¿cierto? Lo que hacemos. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso que Dios nos ha llamado a hacer y que tal vez no estamos haciendo, lo que hacemos nosotros. Porque, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es usted? Como hijos de Dios, ¿qué somos? Y creo que es una buena pregunta para comenzar hoy. Y vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a comprender esta parte. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y allí encontramos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios acerca de qué eran ellos, qué era Pablo y qué era Apolos, porque había una disputa allí de que unos decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y entonces ellos se definen a sí mismos. Y entonces yo quiero que lo leamos. Seguramente usted tiene allá la Reina Valera y luego dice de esta manera, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y luego dice allí, ¿qué dice allí? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y yo quiero que medite en esta parte. Pablo dice, y comienza con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Refiriéndose a los corintios, cuando los corintios estaban en esa discusión de que yo le pertenezco, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, ¿no es cierto? Tratando de tener preferencias por alguno de ellos. Y ellos tienen que entrar a decirles a ellos, mira, es que eso no es lo importante, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿qué somos nosotros realmente? Y ellos se definen a sí mismos, sencillamente somos siervos de Dios, siervos de Dios. Y yo creo que eso es muy importante que lo entendamos nosotros. Y a la pregunta, ¿qué somos nosotros? Sencillamente nosotros tendríamos que responder esto, siervos de Dios, ¿cierto? Siervos de Dios. Y esa palabra servicio o siervos de Dios no está sencillamente enfocada en un pastor o en un líder. No, todos nosotros desde que conocimos a Jesucristo ya somos siervos de Dios. Eso se llama ministerio y eso se llama llamado. O sea, el llamado de Dios para nosotros es a ser sus siervos. Claro está que nosotros fuimos llamados para ser salvos. El Señor nos salvó cuando creímos en Jesucristo. Pero de ahí para acá nosotros tenemos un llamado y es ser siervos del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo un día, Padre, yo te he glorificado. La obra que tú me diste, esa la he hecho, ¿no es cierto? Yo sencillamente hice lo que tú me dijiste que hiciera aquí en la tierra. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Yo vine a cumplir una función sencillamente y lo que debí de hacer, eso hice, te serví.
Jesucristo también se consideró a sí mismo como un siervo de Dios. Yo soy siervo del Padre, dijo el Señor. Por eso la Biblia habla de Jesucristo como el siervo sufriente, ¿no? El siervo que sufrió. Jesucristo se ve a sí mismo como siervo. Por eso la Biblia dice también que Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cierto? Eso fue solamente lo que el Señor vino a hacer, servir. Entonces, si el Señor nos da ese ejemplo de que Él vino a servir, ¿qué somos nosotros? Pues siervos. Nada más que siervos. El mayor título que tendríamos nosotros después de ser hijos de Dios y la mayor función que podríamos nosotros desarrollar aquí en la tierra es ser siervos y siervas de Dios. No busquemos otro tipo de calificativo para nosotros. El considerarnos siervos debería de ser suficiente y debería de ser honroso, ¿verdad? O sea, no hay nada más digno que poder decir: yo soy siervo del Señor. ¿No le parece? Que eso sería maravilloso, más que su profesión, más que lo que usted haya logrado aquí en la tierra, y tal vez usted ha conseguido muchos logros y es profesional, y eso está bien, pero qué bueno vernos a nosotros mismos aquí en la tierra como siervos y siervas de Dios. No hay nada mejor que eso. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo aprendamos. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de David? ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice hablando acerca de David? Y dice la Biblia que David sirvió en su generación. ¿Se acuerdan que de eso hablábamos hace 8 días? Que él sirvió en su generación. O sea, la Biblia toma a David como un siervo que hizo lo que tenía que hacer en su generación. Sirvió a Dios en su generación y sirvió a la gente en su generación. Y que eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, sencillamente servir en esta generación que nos ha correspondido a nosotros vivir. Esta es la generación que usted está viviendo, en la cual usted está viviendo, y hay en esta generación es que me toca con este. Bueno, entonces les decía que David sirvió. Y hay algo que debemos tener en cuenta nosotros, y es que nosotros estamos aquí en la tierra para aportar algo aquí en la tierra. Y creo que ese es el principio que nosotros debemos vivir en este tiempo. O sea, nosotros debemos aportar. ¿Qué estamos aportando nosotros aquí en esta generación? ¿Qué está aportando usted qué le está aportando usted a su familia? ¿Qué le estamos aportando nosotros a la sociedad? ¿Qué le estamos aportando? ¿Qué estás aportando tú? ¿Qué estoy aportando yo? Y eso tiene que ver con el servicio, el ministerio. Nosotros no fuimos creados solamente para consumir, o sea, para ser consumidores. Y sabe que el mundo en el cual vivimos es un mundo de consumo. O sea, aquí funciona mucho el consumismo. Y somos consumidores de todo. Nosotros consumimos y consumimos y consumimos. Y a veces pensamos que la vida cristiana sencillamente es consumir. Entonces nos volvemos consumidores de su palabra, consumidores de la iglesia. O sea, queremos siempre recibir. Pero ¿sabes cuál es el llamado nuestro? Es a servir. O sea, no solamente a recibir, sino también a servir. Debemos pasar de esa posición de consumo a esa parte del aportar, dar, servir, ¿no es cierto? Nosotros consumimos el aire que respiramos, consumimos agua, consumimos alimento, consumimos tantas cosas, pero ¿qué estamos aportándole a esta generación? ¿Qué le está usted aportando a esta generación? Y nosotros como cristianos más aún debemos estar dispuestos a aportar. Entonces no solamente fuimos creados para
para servirnos a nosotros mismos. Dios nos diseñó para que hiciéramos la diferencia aquí en este tiempo, en esta generación. Dios nos llamó para que fuéramos e hiciéramos la diferencia. Nosotros fuimos creados y Dios nos llamó para que añadiéramos vida a esta generación. Añadirle algo a esta generación. ¿Qué le estoy añadiendo realmente a mi generación? Ese es el llamado de Dios y todo eso tiene que ver con servicio. Servicio. Y esa palabra es la que a veces no nos gusta y no nos agrada mucho. Servir a los demás, servir en la iglesia, servir a otros. Y ahora que hemos estado en esta adecuación de la sede, ¿cuánto hemos aportado para que esto esté mejor? ¿Qué estamos haciendo para que este lugar esté mejor? Tiene que ver con el servicio. Dios nos llamó no solamente para salvarnos, nos llamó para darnos un ministerio. Y el servicio tiene que ver con el ministerio. Somos salvos para servir. No solamente somos salvos para recibir de Dios bendiciones, somos salvos para dar, somos salvos para aportar. Por eso es que la palabra de Dios siempre está diciendo que de gracia hemos recibido y entonces damos de gracia. La Biblia siempre nos está diciendo que Dios ha preparado de antemano unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿no es cierto? La Biblia siempre nos está invitando a hacer algo al respecto. A no solamente llamarnos cristianos, sino realmente a aportarle. Y cuando usted y yo servimos en la iglesia y servimos en la comunidad, eso le da significado a nuestra vida. No hay nada más significativo cuando usted sabe que está haciendo algo por las demás personas. Y en ese sentido, la iglesia y los cristianos debemos estar dispuestos siempre a estar aportando, a estar sirviéndole a Dios y sirviéndole a los demás. Y no le servimos a Dios por miedo, le servimos a Dios por gratitud. ¿Qué diferente que es eso? Cuando nosotros nos llamamos a sí mismos o hemos entendido que Dios nos llamó a servirle, nosotros sencillamente tenemos gratitud. ¿Por qué le sirvo a Dios? Por gratitud. ¿Por qué yo haría algo por mi familia? Por simple gratitud. ¿Por qué un hijo debería de hacer algo por su casa? Por gratitud, sencillamente gratitud. La gratitud debería de ser nuestra motivación para poder ser buenos siervos. No es tanto la recompensa que podría recibir a cambio de lo que yo hiciera, sino más bien estoy tan agradecido que por eso sirvo. Estoy tan agradecido que por eso hago lo que hago. Estoy tan agradecido que por eso voy a la iglesia, que por eso participo de la alabanza, de la adoración. Estoy tan agradecido con Dios que por eso tengo un ministerio en la iglesia. Por gratitud, nada más por eso. Al Señor le debemos nuestras vidas. Recuerde que el precio que el Señor Jesucristo pagó por nosotros fue demasiado alto, no fue sencillo. Por eso es que Pablo dice de él mismo, ¿qué soy yo? Sencillamente, siervo de Dios. Yo sembré, Apolos regó, pero realmente el que da el crecimiento es el Señor. Yo sencillamente sirvo, hago lo que debo hacer, pero Dios hace lo demás. ¿Qué somos usted y yo? Siervos y siervas. Qué bueno que hoy pudiera llevar eso en su corazón y llamarse así, a sí mismo usted siervo de Dios y cumplir con ese llamado. ¿Sabe que cuando Jesucristo fue a la cruz, y no hay nada mejor que lo que hemos recibido por parte de Él por gracia, y es que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, su pasado fue perdonado? Y eso es maravilloso. Su pasado fue perdonado. O sea, usted fue perdonado en Cristo Jesús. Su presente tiene significado. No hay nada mejor
que poder decir, mi vida tiene significado ahora. Yo vivo una vida de significado, o sea, yo ya no vivo por vivir. Tengo un presente significativo, porque sé quién soy en Cristo Jesús. Eso le cambia la vida a uno. En Cristo se logra eso. Cristo resolvió su pasado, Cristo le da significado a su presente, pero no solamente eso, que Cristo le da seguridad a su futuro. ¿Qué tal eso? O sea, el Señor Jesucristo resolvió todo en nuestras vidas, el pasado, el presente, gracias al Espíritu Santo y a su palabra, tiene significado para nosotros hoy. Tiene significado mi familia, tiene significado lo que yo hago, tiene significado. Vivo una vida significativa en este tiempo. Yo ya no podría decir, y nosotros podríamos decir, qué vida tan terrible, qué vida tan harta, ¿no es cierto? Como muchas veces nosotros estábamos acostumbrados a decir. No, mi vida es significativa. ¿Por qué? Porque soy siervo. Porque soy siervo de Dios. Tiene significado mi presente. Y es más, mi futuro está asegurado. ¿Quién le asegura su futuro? Solo Cristo. No es verdad que a usted le asegure su futuro la pensión. No es verdad que a usted le asegure su futuro la herencia que va a recibir. No es verdad que a usted le asegure su futuro el seguro de vida que usted ha comprado para asegurar el futuro. Eso no es cierto. Esos son conceptos terrenales que a veces nosotros los hemos ido adoptando y pensando que eso asegura nuestro futuro. ¿Sabe quién le da seguridad a su futuro? Solo Cristo. Solo Jesús le da seguridad a su futuro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aseguró hasta su eternidad. Porque en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, ¿quién más le puede asegurar su futuro después de muerto? Solo Cristo. Porque aún, dice la palabra de Dios, que nosotros resucitaremos y tenemos una morada con Él en la eternidad. ¿Eso no es asegurarle el futuro? ¿Eso no es darle a usted seguridad de su futuro, de su eternidad? ¿Quién más sino el Señor? Ahora, si Él resolvió mi pasado, si Él le da significado a mi presente y si Él ha asegurado mi futuro, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Servirle? O sea, ¿qué puede usted dar? ¿Qué puede hacer usted? Sencillamente, sírvale a Dios, ser siervo de Dios, ser un siervo del Señor. La Biblia cuenta la historia de que un día se le enfermó, creo que se le enfermó la suegra a Pedro, ¿se acuerdan? Se le enfermó la suegra a Pedro y luego vino pues el Señor y la sanó. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que después de que ella recibió sanidad, lo primero que hizo la suegra de Pedro, ¿sabe qué fue? Comenzar a servir. O sea, no hizo otra cosa sino comenzar a servir. Y llama la atención que lo primero que hacían las personas después de haber recibido algo era comenzar a servir. Y creo que esa es la naturaleza del Hijo de Dios. La naturaleza de un cristiano es que después de que ha entendido que el Señor le ha salvado, le ha redimido, le ha justificado, sencillamente tiene algo que hacer al respecto. Sírvale al Señor, sírvale a las personas. Eso es vivir una vida con significado en este tiempo. Y lo bueno de la vida cristiana es que usted le va a poder servir al Señor hasta que se muera. Usted no tiene jubilación como hijo de Dios, como siervo de Dios. Usted no se pensiona en la vida cristiana. Usted sencillamente hasta el último día de su vida, usted le sirve al Señor. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Pero tenemos que tener claro ese llamado de Dios. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, dice esto en Romanos 12. Vaya a Romanos 12, 1, 2. Si usted va a Romanos, un pasaje que hemos leído muchas veces, Romanos, se me perdió Romanos, ya lo encontré, Romanos 12, del 1 al 2. Bueno, Romanos 12 comienza diciendo de esta manera: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten a Dios su vida, que presente tu cuerpo. En otra versión dice de esta manera, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio. Eso dice en otra versión. O sea, porque Dios ha sido misericordioso con usted, por la mucha misericordia que Dios ha tenido con usted, entonces lo que usted debería de hacer es ofrecerle su vida a Dios como una vida de servicio. Por las misericordias de Dios. Por eso me fascina cómo comienza este versículo. Así que, hermanos, así que ¿qué? Porque él viene hablando, dice, porque en el versículo 36 del 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, alzarse a la gloria por los siglos de los siglos. Ahí se está reconociendo a Dios como el Dios que es, por Él, para Él, y de Él es la gloria. Entonces, si Él es Dios, si Él te ha redimido, si Él me ha salvado, entonces ahora me corresponde a mí ofrecerle mi vida, todo lo que soy. Por eso esa canción que cantaban ahora al final, los que llegaron a tiempo a la alabanza, que todo lo que soy, ahí ya se olvidaron de la canción, ¿no es cierto? Es que no se sabe, a veces uno canta y no sabe lo que canta. Que todo lo que soy bendiga al Señor, ¿cierto? Eso es lo que decía la canción. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Y ahí habla de con todo mi ser, con todo mi corazón, y todo lo que dice esa letra es muy bonita, pero no se puede quedar solamente en la letra, sino que lo que esa letra está diciendo es esto, o sea, mi vida, yo mismo, lo que soy, ¿no es cierto?, te lo quiero entregar a ti, como una vida de servicio a ti. ¿Cuántos años le quedarán a usted de vida? No sé, pero los años que le queden debería dedicarlos a servirle al Señor. O sea, ¿para qué más? O sea, no debería de hacer otra cosa, no servirle al Señor. Y por eso Pablo les dice, yo les ruego. ¿Cómo le dice? Yo le ruego que por la misericordia de Dios presente su vida en sacrificio vivo a santo. Le ruego. ¿Qué tal aún el Señor rogándole a uno que le sirva, no? Le ruego que entregue su vida y que le sirva al Señor. Te ruego. Hasta el Señor como que se pone en este papel acá, de decir, te ruego a ti que te presentes como un sacrificio vivo y santo, que le sirvas al Señor por gratitud, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, por las misericordias que el Señor ha tenido. Meditemos en eso, ¿no es cierto? Meditemos en todo eso que dice la palabra de Dios. ¿Usted no se ha preguntado en algún momento por qué Dios no nos dio esa gracia de salvarnos el día que aceptamos a Cristo? Yo considero que hubiera sido maravilloso ese día que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y de una me hubiera llevado para la eternidad. O sea, eso hubiese sido maravilloso, ¿verdad? O sea, usted es salvo y de una para... Dichoso aquel hombre que murió en la cruz, ¿cierto? Y que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese hombre dichoso, porque ya de una para allá a la eternidad donde es todo maravilloso y donde no hay dolor, eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Pero ¿por qué no pasó eso con nosotros? Porque sencillamente Dios nos dejó aquí para que cumpláramos una misión y un ministerio. Dios no hizo eso con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora el Señor nos está llamando a que le sirvamos mientras vivimos aquí en la tierra. Porque ¿qué somos nosotros sino siervos del Señor? ¿Qué es nuestra vida? Una vida de ministerio para el Señor, no es otra cosa. Eso somos nosotros.
Y en eso debemos enfocar nuestra vida. Un cristiano que no sirve a Dios, un cristiano que no sirve, por definición implica una vida de contradicción. O sea, si yo me llamo cristiano, en mi naturaleza ya como cristiano, debo tener el ADN del servicio. ¿Cierto? O sea, debe ser natural ya en mí el servicio, porque yo he nacido de nuevo y tengo al Espíritu Santo, tengo a Cristo en mi corazón y eso me debe llevar por naturaleza a servir. No debería de ser una carga para nosotros el servicio, sencillamente algo agradable. ¿Cómo le sirvo al Señor? Y quiero que veamos sencillamente en la Biblia un ejemplo de cómo, o más bien cómo puedo ser un siervo, o sea, cómo debería de ser un siervo de Dios y una sierva de Dios a la luz de la palabra de Dios. O sea, ¿qué elementos nos da la Biblia para yo poder ser ese siervo del Señor? ¿Cómo podría yo decir yo soy siervo de Dios por esto y por esto y por esto? Porque la Biblia me lo enseña. Y yo quiero que vayamos al libro de Hechos, entonces, en el capítulo 15, y vamos al versículo 25 y 26. Bueno, Hechos 15, 25 y 26. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es sencillo, lo hemos ido leyendo en el devocional de estos días, ¿verdad? Había un problema en la iglesia de Antioquía, algunos estaban infiltrando en la iglesia y estaban pretendiendo que los cristianos que se estaban convirtiendo se volvieran judíos, o sea, judaizar a los nuevos cristianos. Y entonces tiene que venir un concilio, y el concilio de Jerusalén tiene que resolver el problema, porque se les estaba diciendo a los cristianos que se estaban convirtiendo, a los cristianos, a los gentiles que se estaban convirtiendo en cristianos, se les estaba poniendo la carga de la circuncisión, entonces toda esa ceremonia judía para ellos, y entonces el concilio de Jerusalén tiene que resolver el problema, y entonces ellos resuelven la situación. Y entonces deciden enviar a Pablo, ¿no es cierto?, y a Bernabé con una carta para que ellos entendieran que no estaban llamados a seguir con esa demanda de la ley judía, sencillamente que cumplieran que obedecieran ciertos aspectos de los cuales no quiero hablar hoy, sino más bien enfocarme en esta parte. Pablo y Bernabé son esos hombres que van a cumplir esa misión. Pero ¿cómo los define la Biblia a estos hombres? ¿Cómo dice la Biblia que eran estos hombres? Y yo quiero que leamos el versículo 26, 25 y 26, ¿no es cierto? Y dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención cómo define la Biblia a Pablo y a Bernabé. Y dice que Pablo y Bernabé eran hombres ¿cómo? Que habían expuesto su vida por causa del Evangelio. O sea que realmente estos hombres habían arriesgado sus vidas por Cristo, por el Evangelio. Esa creo que es la mejor imagen de lo que es ser un siervo de Dios, o sea, estar dispuesto a todo por el Señor. Y la Biblia dice que Pablo y Bernabé eran de este tipo de personas que habían arriesgado sus vidas. Y claro, si usted lee el libro de los Hechos, cómo habían tratado a Pablo, casi lo matan un día por compartir el Evangelio. Lo dejaron medio muerto, algunos pensaron que lo habían matado, pero luego el Señor los levanta y ellos, aunque corrían peligro, siempre estaban predicando el Evangelio. Yo creo que ellos son un buen ejemplo de lo que es ser siervos de Dios. O sea que independientemente de las circunstancias, independientemente de que corra riesgo la vida, independientemente de cualquier situación, estamos dispuestos a servirle al Señor y a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo en medio de cualquier situación.
Eso es servicio, eso es ministerio. Y yo leyendo este pasaje decía que tenían estos hombres realmente que hacían todo esto. O sea, ¿por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué estaban dispuestos a ir a la cárcel? ¿Por qué hasta los golpeaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué los movía a ellos? Y yo creo que sencillamente era la gratitud que tenían hacia el Señor que los había salvado. Y ahora ellos se sentían, de alguna manera, el amor de Cristo los constriña a ellos para hablar y para ir y predicar, y no importaba lo que ellos tenían que sufrir. Y esa es la iglesia que hoy no existe. O sea, la iglesia de hoy no es así. Nosotros no somos así. Nosotros muchas veces estamos más bien protegiéndonos, cuidándonos, ¿cierto? Guardándonos, o sea, que no nos pase nada. Estamos como que inmersos en nuestra seguridad y no queremos realmente ir más allá. Y nos da miedo que nos rechacen, que nos digan, que no nos acepten. ¿En dónde está nuestro servicio para el Señor? Nosotros realmente no estamos siendo como estos hombres, ¿no es cierto? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado de Dios. Hombres que expongan sus vidas por el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hizo que ellos arriesgaran sus vidas? Sencillamente se vieron a sí mismos como siervos de Dios. Ellos habían entendido que el Señor no los había llamado para salvarlos y acomodarlos en el mundo. Ellos habían entendido que el Señor no los había llamado para que se volvieran cristianos cómodos en el mundo y que amaran el mundo y la vanagloria del mundo y la vanagloria de la vida. No, ellos sabían que ellos habían sido llamados para algo mejor que eso, y era servirle al Señor. ¿Se acuerdan que un día el Señor se llevó a Pedro y a otro discípulo por allá y sucedió el milagro de la transfiguración, ¿cierto? En el monte. Y entonces el Señor se transfiguró allí y ellos vieron la gloria de Dios allí, ¿no es cierto? ¿Y qué pensó Pedro? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro ese día? La idea genial que se le ocurrió a Pedro. Y que el Señor de una vez lo bajó y lo aterrizó y dijo: hombre, usted está grave pensando de esa manera. Uy, dijo: Señor, esto está tan rico aquí, ¿verdad? Eso es tan bonito, tan especial, ¿verdad? La transfiguración. Entonces, ¿por qué no hacemos una chocita aquí, una enramada, y tú y nosotros aquí, ¿verdad? Y el Señor lo tiene que aterrizar porque ese no era el propósito. Y a veces uno es así. Ellos eso era solamente un momento. Pero después ellos tenían que de alguna manera ser conscientes que en el mundo iban a padecer aflicciones, que iban a ser perseguidos, hubiese sido muy chévere que se quedaran en la chocita, ¿verdad? Y donde nada les hubiese pasado, pero tuvieron que salir de ese momento al mundo, y en el mundo comenzaron a experimentar toda la presión del mundo y del sistema, y tuvieron que vivir allí siendo siervos. Y a veces nosotros pensamos de la misma manera. Que qué bueno ser cristiano, porque ser cristiano es muy cómodo, sobre todo en este tiempo, es muy cómodo. O sea, queremos una vida tranquila, sin problemas, una vida en una chocita, con el Señor con nosotros, bendiciéndonos a nosotros, ¿verdad? Recibiendo todo del Señor, y que nada más suceda, cuando la vida cristiana está más allá de eso. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje? Eso sencillamente. Entonces, el primer aspecto de un siervo es que un siervo de Dios se preocupa por otros. Ese es el primer punto que quiero que usted evalúe en su vida. ¿Cuán preocupado está usted por otras personas? ¿Cuánto nos preocupamos por otros? Y vayamos a Filipenses 2:17. Filipenses 2:17, por favor. Pablo dice de esta manera: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio
y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo decía, mira, y aunque yo llegara a mi vida mismo a ser entregada como un sacrificio, lo único que a mí me da vida es gozarme con la fe que ustedes tienen. Me gozo con la fe de ustedes. Me alegra que ustedes estén creyendo en el Señor, que ustedes estén creciendo en el Señor. En otra versión dice de esta manera que me llamaba la atención, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Sabe que para los cristianos del primer siglo, el servir a Dios era la mejor ofrenda que podían darle al Señor. Y aunque esa ofrenda de servicio implicara muchas veces perder la vida, estar dispuestos a entregar toda su vida. Y si había algo en los cristianos del primer siglo era que lo que más les llenaba era ver a otros, ¿cierto?, creciendo en esa fe y sirviendo a Dios. Y eso era el gozo más maravilloso que ellos podían experimentar. Y creo que nosotros como cristianos lo que nos debería mover es eso, cuando vemos a nuestros discípulos, vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Vemos a nuestra familia sirviéndole a Dios, creciendo en la palabra de Dios, me estoy interesando por eso y me alegra eso, más que cualquier cosa. ¿Cuánto me interesan los demás? ¿Cuánto me interesa el crecimiento de las demás personas? ¿Cuánto me interesa el fruto en los demás, en mis demás hermanos? ¿Me interesa realmente? Ofrenda líquida. Es como sudar la camiseta, ¿verdad? O sea, es como que si usted se dispone tanto a servirle al Señor que está dispuesto a hacer lo que sea, a sudar la camiseta. Ese es el carácter de un cristiano. Entonces, ese es el primer aspecto que deberíamos evaluar en nuestras vidas. ¿Cuánto nos interesan los demás? ¿Cuánto nos interesa el crecimiento espiritual de las demás personas? ¿Cuánto nos interesa realmente? ¿Estoy interesado? El segundo aspecto, un siervo sabe que el sufrimiento lleva a una provisión más grande de la gracia de Dios. El siervo sabe que el sufrimiento, el dolor, por causa de Cristo, lo lleva a recibir más gracia de Dios. El siervo no ve el sufrimiento como algo negativo. El siervo ve el sufrimiento como algo que está formando su carácter y que le está ayudando realmente a ver la gloria de Dios en su vida. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Léalo conmigo, por favor. Pablo, en medio de un dolor tal vez físico, de una situación tal vez de enfermedad, no sabemos qué le estaba pasando. Pablo le pide al Señor que lo sanara, pero el Señor le dice, no, sencillamente, bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Dice la palabra de Dios, y el Señor le respondió a Pablo, cuando Pablo le decía, Señor, sáname, ¿verdad? Señor, quita tal vez esta aflicción que estoy viviendo, quita este dolor, quita esta enfermedad, no sé cómo se lo pediría el Señor, Pablo al Señor, y el Señor le responde, le dice, vea, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cierto? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la actitud de un siervo. Ese es el siervo de Dios. Cuando yo puedo entender eso realmente en mi vida, de que las dificultades, los problemas, las aflicciones me permiten ver la gracia de Dios sobre mi vida, ¿no es cierto? Me permiten ver cómo Dios obra a través de esas circunstancias en mí y forman mi carácter. Entonces dice Pablo, yo me gloriaré mejor en mis debilidades, en las persecuciones, en las afrentas, en lo difícil que me ha tocado vivir la vida como cristiano, pero me glorío en eso porque allí veo la gracia de Dios. Esa es la vida de un siervo, eso es el siervo. El siervo no está buscando
que no le duela nada, que nada le pase. El siervo no está buscando la chocita para esconderse allí, ¿no es cierto? Y refugiarse y vivir y todo bien, como dicen muchos, ¿no es cierto? Y todo bien. No, el siervo del Señor tiene una actitud diferente. Sabe que las aflicciones de su vida le permiten ver la gracia de Dios. Que muchas veces el sufrimiento a veces es por causa de la obediencia a Cristo. Obedecer al Señor a veces ocasiona sufrimiento y dolor. Cuando usted empieza a obedecer al Señor en serio, eso le trae dolor, eso le trae sufrimiento. Y eso es lo que uno ve en la Biblia, ¿no? Mientras más obedecían al Señor, más dolor parece que venía sobre ellos, más persecución, pero eran siervos. Es la diferencia que hace. Cuando usted y yo nos consideramos siervos, no importa lo que pudiéramos estar viviendo, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno ver desde esta perspectiva. Y el último aspecto que usted y yo deberíamos evaluar, entonces, primero es cuán interesados estamos por el crecimiento de otras personas, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos interesa ese crecimiento? Segundo, realmente nosotros como siervos vemos el sufrimiento como una forma de ver más la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Estamos viendo su gracia, en lugar de quejarnos tanto, vemos la gracia de Dios. Y el tercer aspecto, un siervo tiene clara la verdad de la eternidad. Los siervos tenemos y tienen clara la verdad de la eternidad. Porque cuando usted no tiene clara la verdad de la eternidad, usted comienza a ver este mundo, ¿cierto? A ver esta tierra como su lugar de destino y no su lugar de paso. Nosotros los cristianos no podemos ver esta tierra como nuestro lugar de destino, porque no estamos destinados para acá, estamos destinados para allá. Esa es la verdad. Pero eso solamente lo logramos entender cuando somos siervos de Dios. Mientras usted no sea siervo de Dios, usted va a querer quedarse aquí en la chocita, porque esto es una choza. Esto es una choza. Comparado con la eternidad que tendremos en el reino de los cielos, esto es una choza. Este mundo con sus atracciones, con sus vanidades, esto es una choza. Comparado con la eternidad, con la gloria de Dios. A Pedro se le olvidó la gloria del Señor, ver la gloria de Dios, y se puso a pensar en lo terrenal, en la chocita. ¿Cuál es su chocita en la cual usted está pensando de pronto? Su profesión, su trabajo, sus logros, eso es una choza. Tal vez logres muchas cosas ahí, pero eso a la larga eso se acaba. Pero yo tengo que tener claro que hay una verdad mucho más grande que esa, es la verdad de la eternidad. Somos eternos, tenemos vida eterna. Lea por favor Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Dice de esta manera: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Qué tremenda esa verdad que hay allí. Yo no sé si usted alcanza a ver lo que Pablo está diciendo. Y es que Pablo está diciendo: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, usted ya no vive para sí mismo. Un siervo de Dios ya no vive para sí mismo. Ya no vive para agradarse a sí mismo. Un siervo de Dios vive para agradarle a Él. Aún su muerte es considerada muerte agradable a Dios. Por eso Pablo dice: a mí no me importa, si vivo o muero soy del Señor. Porque tenía claro el principio de la eternidad. En cambio, los que no tienen claro el principio de la eternidad les aterra la muerte. ¿Cierto? Y hay otros que por querer librarse de los problemas y de las dificultades quieren morirse. O sea, es los dos extremos, ¿no es cierto? Unos queriéndose morir y otros no queriéndose morir. Esa es la vida en la cual estamos viviendo, la contradicción de la vida.
El cristiano no tiene esa contradicción. El cristiano dice, bueno, si me muero, muero para el Señor. Y si vivo, para el Señor vivo. O sea, mi vida realmente, aun mi muerte, es para el Señor, porque tiene claro el principio de la eternidad. Eso es ser siervo. Tener claro el principio de la eternidad. Y para el Señor vivimos o para el Señor morimos. Tremendo, ¿verdad? Y terminemos leyendo el último pasaje que está en Filipenses 1, 21 al 24. Pablo tenía esta contradicción o más bien estos sentimientos encontrados en su corazón, ¿no es cierto? Filipenses 1, 21, 24. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vivir en la carne no está hablando de ser carnal, ¿no? Está hablando de vivir en la carne, vivir físicamente. O sea, vivir físicamente en este contexto está hablando de vivir acá en la tierra. Dice, más si el vivir en la carne, o sea, vivir físicamente resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, estoy sirviendo al Señor, estoy beneficiando la obra de Cristo, estoy cumpliendo mi llamado, entonces dice, no sé qué escoger, ¿no es cierto? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué tremenda visión de la vida, ¿no le parece? Esa es una visión diferente de la vida. El cristiano debe pensar así, el siervo de Dios piensa de esa manera. Mira, yo sé que quisiera partir con el Señor, pero yo sé que si estoy vivo acá es porque tengo una misión que cumplir, tengo un llamado que cumplir, tengo un ministerio que desarrollar. Y si el Señor me permite quedarme aquí en la tierra y vivir un tiempo más, es porque tengo un llamado del Señor a servirle. Pero si el Señor me llamara, pues no tengo problema, porque tengo clara la eternidad, voy para el cielo, voy con Él. O sea, las dos cosas, para mí, dice Pablo, son buenas. Aunque quedarme aquí en la tierra pues implica persecución, implica, ¿verdad? Implica tantas cosas, pero bueno, si es por causa de los demás, si es para que otros conozcan a Jesús, si es para que otros vivan a Cristo, pues vale la pena. ¿Para qué está aquí en la tierra usted? Me pregunto. ¿Por qué usted vive hoy? ¿Por qué usted tiene claro por qué está respirando hoy? ¿Por qué usted está consumiendo oxígeno hoy? ¿Por qué usted está consumiendo hoy oxígeno? Yo estoy consumiendo oxígeno, porque ¿para qué? ¿Cierto? Hoy vamos a comer. ¿Para qué comemos? Pues para vivir, sí, pero ¿para qué vivimos aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón de estar vivos hoy? Sencillo, porque soy siervo del Señor y tengo un ministerio que cumplir aquí en la tierra. No hay otra razón. No hay otra razón. Cuando usted y yo y los jóvenes que están aquí, los niños y los mayores y los adultos, entendamos que somos siervos, la cosa va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Recuerde bien, claramente, que Dios ha resuelto su pasado, le da significado a su presente, ¿no es cierto? Y le garantiza su futuro. Esa es la cosa más grande que usted ha recibido. Y por ese sencillo hecho, por esa realidad, usted y yo estamos llamados a servirle a Dios. Pregúntese ahí en su corazón, ¿cómo va a servirle al Señor en este tiempo? ¿Va a seguir simplemente asistiendo a la iglesia como decían por ahí, ¿no? A calentar banca, ¿no? A calentar banca en la iglesia. O usted ya entiende que usted tiene un ministerio que cumplir, un ministerio que realizar. Le voy a invitar a que piense en eso y medite y a que oremos. Hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer. Y qué bueno que usted nos ayude en el ministerio. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Que Dios levante siervos y siervas del Dios Altísimo en medio de nosotros, siervos y siervas, porque eso somos. A la pregunta que nos hacíamos al comienzo, ¿qué somos? Usted sencillamente responda como respondió el apóstol Pablo: nada más que siervos, siervos
y siervas. Cierre sus ojos, por favor. La Biblia también dice que cuando hayamos hecho lo que debíamos de hacer, lo único que podríamos decir, siervos inútiles somos. Porque esa es nuestra condición, Señor. Ser siervos. Señor, aquí estamos. Aquí llegamos hoy, Señor, con un solo propósito: adorarte, honrarte. Y participamos de este servicio. Cada domingo participamos del servicio. Venimos a servirte, a honrarte. Porque sabemos que te alegra cuando estamos juntos. Te gozas cuando nos reunimos. Nosotros nos reunimos no porque sencillamente otros lo hacen, sino porque hemos entendido que venimos a la casa del Padre, que venimos a estar juntos como hermanos, y que tú te regocijas con nosotros, Señor, como tus hijos. Pero hoy aprendemos algo más en tu palabra, y es que no solamente somos tus hijos, somos tus siervos, Señor. Qué bueno poderlo tener claro en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ello. ¿Qué somos? Nada más que siervos. Tan solo siervos, Señor, somos. No tenemos otro ministerio que ese, Señor. Servirte. Y te pedimos que nos perdones porque tal vez hemos sido más consumidores de ti, consumidores de la gracia, consumidores de los favores tuyos, consumidores de todo lo que tú nos das. Pero cuán lejos estamos, Señor, de ser siervos fieles. Además, Señor, hoy vemos hacia el futuro y un día lo único que nos dirás cuando entremos en tu reino será: buen siervo fiel. Tendrá que ver con el servicio, Señor. No tendrá que ver con otra cosa más. O tal vez escuchemos que no fuimos siervos fieles. Pero hoy estamos aquí para aprender, para meditar, Señor. Servirte a ti es lo mejor que nos puede pasar, Señor, después de nuestra salvación. Servirte a ti no tiene mayor o menor, Señor, significado tal vez para algunos, pero para ti lo tiene, Señor. Siervos del Dios Altísimo, siervas del Dios Altísimo, siervos del Todopoderoso, siervas del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nada más que eso, Señor. Siervos. No queremos otro título, Señor. Ese nos es suficiente. Aún ni siquiera eso deberíamos ser. Pero por tu gracia, por tu amor, hoy podemos decirte que nos identificamos con el ministerio que nos estás dando, Señor. El ministerio del servicio. Aquí estamos, Señor. Aquí nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Nos hemos reunido, Señor, para oír
tu palabra. Y tu palabra hoy nos dice, Señor, que somos tan solo siervos. Es lo que somos. Ahora, Señor, permítenos asumir ese llamado, Dios. Que lo asumamos todos, los jóvenes, los niños, los adultos, asumir ese llamado, Señor. Decirte, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor. Cuánta falta, cuánta necesidad nos hace entender que servir a los demás, servirte a ti, es el más grande ministerio, Señor. Es el más grande ministerio. ¿Por qué no le dices tú al Señor, aquí está mi vida, Señor? Yo no soy, tal vez no soy un dotado de virtudes, no tengo todas las capacidades, Señor, pero está mi vida para tu servicio, Señor. Me ofrezco en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Quiero ofrecerme a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, lo quiero rendir a ti, Señor. Mi vida misma, mi juventud, los que son jóvenes, tu juventud, para el servicio del Señor, para el servicio de los demás, los niños, cuánta vida les queda para servirle al Señor. Los adultos, los que ya estamos tal vez pasando la vida y nos quedan menos años en esta tierra, Señor, que nuestra vida sea una vida de servicio. Y como decía el apóstol Pablo, derramar nuestra vida en libación, Señor, como una ofrenda líquida delante de ti, Señor. Una ofrenda que se derrama, porque ¿qué es nuestra vida, Señor? Ciertamente nada, pero poderte decir, Señor, aquí está mi vida para servirte en lo que tú quieras. ¿Qué debo hacer? Dile, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Como te dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Hoy te quiero decir qué quieres que haga, Señor. ¿Cuál es mi llamado? Quiero entender ese llamado, Señor, y quiero cumplir ese llamado. Y no quiero cumplirlo con carga, sino con gozo. Y no voy a estarme fijando en lo que los demás hacen o no hacen, Señor. Si otros sirven o no sirven, quiero servirte yo, dile al Señor. Quiero servirte yo. Dios, como dijo Josué, yo y mi casa te serviremos. Ese es el llamado. Dar nuestra vida, Señor, lo que queda de nuestra vida, por tu causa, Señor, por el reino de los cielos. Nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado temprano para servirte. Este es el tiempo perfecto. Esta generación es la generación en la cual nos correspondió vivir, y esta es la generación en la cual debemos servirte, Señor. Dios, muchas gracias por estos hombres, mujeres, jóvenes y niños que estamos acá. Y pido que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos llene de tanta gracia que nos permita, Señor, servirte con integridad, servirte a ti. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Digámosle, hazme un siervo para tu gloria, Señor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. La misma mente de Cristo. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que te pedimos. Te pedimos que nos hagas siervos para tu gloria. Te pedimos que nos hagas siervos que honren tu nombre. No para nuestra gloria, no para la gloria del mundo. Tal vez el mundo ni se entere de lo que nosotros hagamos, Señor. Pero tú sí, Señor.
Tú te enteras de lo que hacemos. Que nuestro servicio sea con humildad. Que nuestro servicio sea, Señor, no buscando reconocimiento, no buscando felicitaciones, no buscando nada, Señor, sencillamente por gratitud, Señor. Esa es la mente de Cristo, la misma mente que tuvo Cristo. Esa misma mente en nosotros. Estamos aquí para servir, Señor. Estamos aquí para servirte, Señor. Tomar su cruz. Seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Así es, Señor, gracias. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Así es, Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Solamente demos gracias al Señor por enseñarnos a nosotros, enseñarnos y darnos el ejemplo de lo que es ser siervo. Él es el siervo. Él es el mejor modelo de servicio. Así que nosotros, Señor, queremos asumir ese llamado. Servirte en esta generación, servirte en nuestra casa, servirte en la iglesia, servirte en la sociedad, Señor, servirte a ti, Dios de misericordia. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos hablas y nos enseñas. Ahora, Señor, queremos también orar y darte gracias por todos los que están conectados, para que tú les bendigas y les guardes a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese tan solo un momento, por favor, y